Bueno, la semana pasada estuvimos aprendiendo, es nuestro tercer mensaje, y el primer mensaje aprendíamos acerca de los dones y hacíamos una diferencia entre los dones y los talentos. Espero que esa diferencia haya quedado pues marcada en sus mentes para poder entender lo que es un don. Y la semana pasada el mensaje se llamaba ¿Por qué los dones? O sea, ¿por qué razón el Señor estableció una serie de dones? Y explicábamos es que la iglesia, bueno, primero que los dones son dados por el Espíritu Santo y que a cada quien le corresponde un don diferente y que no podíamos envidiar el don del hermano y muchas veces de pronto sentíamos que nuestro don no tiene la fuerza pareciera que impactara menos, pero todos los dones son importantes. Y hacíamos una comprensión que escribe Pablo en la escritura donde dice que nosotros como iglesia somos un cuerpo que tiene diversos miembros y hay unos que son más vulnerables, hay otros que son más visibles, hay unos que son más delicados y hay otros que son más fuertes y cada uno de ellos cumple su rol específico. Podríamos tener un cuerpo muy bien y no tenemos ojos, ¿cómo quedaríamos? Quedamos incompletos o no tenemos piernas, quedamos incompletos. O sea, cada, eh, cada miembro, cumple su función dentro de la iglesia. Así que muchas veces de pronto nos sentimos como que somos un poco menores que aquellas personas que son más vistosas. Es que yo no predico como predica el fulano de tal, es que yo no canto como canta Milena, yo no tengo el espíritu que tiene Nelson o Vladimir de servir, de ayudar. En fin, no, yo sigo mirando hacia afuera, pero cada quien, o sea, cada don es tan importante como muchas veces de pronto usted mira las pestañas, tienen una función, son delicadas, pero tienen una función específica. Cada cosa el Señor no se equivocó. Y a usted lo hizo totalmente diferente a su hermano. Así sean hermanos, sean gemelos, tienen su huella digital diferente. No hay uno igual a otro. En los millones y billones creo que hay de habitantes, no hay uno que se parezca al otro. Su iris del ojo es diferente, su ADN es diferente, o sea, cada cosa tiene una función específica y así somos para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso que usted sabe hacer, eso que el Señor puso en usted o el Espíritu Santo puso en usted, tiene una función específica. Entonces, de eso pues trataba el mensaje anterior, de ese propósito que tenía que ver con la edificación y no con la exhibición. O sea, no hay que alardear de tener un don que el Señor le haya puesto, una gracia que el Señor le haya puesto en nosotros, no es para exaltarnos a nosotros, sino para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea, siga creciendo. Y el texto que utilizábamos era, a cada uno les da manifestación del Espíritu para el provecho. Y los dones no fueron dados para el que los tiene, sino para los que los rodean. No es un don para usted, no es para atesorarlo tampoco, sino para ponerlo al servicio de la iglesia. Así que hoy damos un paso, hoy avanzamos y comenzamos a explorar un catálogo de dones. Yo no sé si usted alguna vez le han pasado una revista de esas que venden por ahí, de las señoras andan con unas revistas y, y le pasan revista y hay una serie de catálogos. Ahora, bueno, no trabajan por internet. Y entonces empezamos a mirar una serie de productos y anhelamos como tener algunas de esas cosas que están ahí. Y el Señor ha puesto un buen catálogo de dones en la escritura. Están acá los que Él da, los que Él otorga. Y también decíamos que nuestro Señor Jesucristo es el que te ubica en un ministerio específico y que por la gracia del Padre se mueve todo esto. Entonces hoy empezamos con los dones de servicio. Son los más numerosos en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos y son los más frecuentes
y muy necesarios en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero que ustedes se identifiquen con uno de esos dones que hoy vamos a tratar. Yo espero que ustedes se identifiquen y no solamente, sino que se despierte y se avive y lo aferre y se agarre de ese don y empiece empiece a trabajar en ese don, si ha estado guardado. Así que el propósito de esto es que cuando terminemos usted pueda identificar eh, los 7 dones de servicio que están listados en Romanos. Hoy vamos a tratar esos 7 dones y hoy podamos reconocer esos dones de servicio que son tan necesarios para proclamar el nombre del Señor y que podamos, digamos, desmantelar una jerarquía que exalta los dones visibles. Muchas veces nosotros o el miembro de la iglesia que llega nuevo ve que hay personas que ya están muy avanzadas, ve ancianos que tienen experiencia en diversas cosas y se siente como un poco indefenso, inútil, como incompetente, ¿verdad? Pero no significa que no tenga el don, significa que necesita activarlo y para eso este, está el Espíritu Santo que nos puede avivar por medio de una intimidad, ¿verdad? Entonces, quiero hacer algunas generalidades sobre los dones de servicio. Ya, si yo les pregunto a ustedes cuáles son los dones más importantes, ¿que me respondería? Yo quiero ver algunas manos, algunas personas que me digan cuáles son los dones más importantes que más se destacan ¿qué me responderían? ¿Ah? Pero, a ver, en lo general hay personas que creen que hay dones que son más, es que hay dones que no se ven. O sea, hay dones que hay personas que tienen dones que no se ven. A ver, ustedes están viendo a Yolim aquí y ella es la líder de oración acá. Y ella está con sus rodillas dobladas durante la semana y ustedes ninguno ve cómo está ella parada a las 4 de la mañana, parada en los ayunos, levantando, llamando, siguiendo todas las oraciones. Nadie ve eso. Y entonces ese don no sería tan importante como el otro, como el que se ve. Y que vieron a Milena cantando, a Lisa, a Mariana tocando el instrumento, a Sara, a Albert en el bajo, lo vieron acá. Y de pronto alguno de ustedes, no, pero cuando yo tocaré ese piano como lo toca Mariano, cómo cantaré como, cuándo yo podré cantar como canta Milena. Y de pronto por dentro, ¿no? Porque son dones que son bastante visibles. Y entonces, bueno, la pregunta era, ¿cuáles son los más frecuentes que vemos en la iglesia? No ha llegado ningún versículo todavía. Me queda caer bastante versículos. Entonces, ¿cuáles son los dones? Por ejemplo, el servicio. Ustedes ven predicadores, ustedes ven personas que hacen alabanza, ustedes ven personas que oran acá en público, ven personas que sirven. O sea, hay en las iglesias hoy en día está de moda la profecía. Y muchas iglesias dicen, no, aquí está el profeta. Y hoy quiero que hagamos una claridad con el tema de la profecía. Porque muchas comunidades cristianas o de creyentes tienen a los profetas como adivinos, como adivinadores del futuro. Y el Señor no quiere eso. Y cuando llegamos al momento, lo vamos a explicar. El Señor no quiere que nosotros, el Señor quiere que nosotros confiemos en el propósito. El Señor tiene un propósito especial con su vida. Así que no podemos estar, muchas veces me encuentro con personas que me dicen, no, el varón me dio tremenda palabra, pastor. Y efectivamente, cuando él me dijo, eso no lo a pasar. Entonces, no se trata de esos los dones de profecía. O sea, nos vamos a explicar en su momento porque este es parte del mensaje. Sí que hay que saber que saben, tienen el don de sanidad. Hay personas que llenan los escenarios cuando su nombre se anota en un papel público, y entonces se llena un estadio. Pues sí, porque tienen un reconocimiento mayor. Entonces, bueno, quiero hablar un poco de ese tema, pero entendiendo que no hay uno mayor que otro. Hay unos que son visibles y hay otros que son invisibles, pero no significa que el que no se ve
no sea importante. Ustedes llegaron aquí y la iglesia está limpia y nadie vio. O sea, nadie vio cuando la limpiaron, ¿verdad? Pero eso es importante. Y bueno, entonces vamos a leer Romanos 12:8. O vamos a encontrar que en Romanos 12:8 hay unos libros que son motivacionales porque describen así de una manera fundamental lo que Dios ha equipado en cada creyente. Ya no son roles para líderes, no son roles, sino son capacitaciones, son habilidades especiales que pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Antes de entrar en tema, quiero leerles una historia de la señora Rosa, ¿verdad? En una pequeña iglesia del interior, durante décadas, una señora llamada Rosa no predicaba. Nunca estuvo en la junta directiva, o sea, no pertenecía a la asamblea directiva de la iglesia. No cantaba tampoco en el club. Su nombre jamás me apareció en ninguno de los boletines. Pero cada 2 horas antes del servicio, Rosa llegaba a limpiar el templo. Una semana de disciplina y los enfermos de la congregación y les llevaba comida que ella misma preparaba. Cada vez que una familia pasaba por una crisis económica, Rosa aparecía discretamente con una ayuda. Cada vez que alguien recibía una mala noticia, Rosa era la primera en llamar. Cuando Rosa murió a los 79 años, el funeral fue el más concurrido de la iglesia. Ya ha tenido su historia. Vinieron personas de varias la congregación ni siquiera sabía que ella visitaba. Vinieron familias que ella había ayudado en silencio durante 30 años. Vinieron enfermos que les ella había acompañado en los peores momentos de su vida. El pastor, con lágrimas en los ojos, dijo algo que nadie olvidó. O sea, nunca predicó un sermón, pero su vida entera fue el sermón más largo y más poderoso que esta iglesia haya escuchado. Qué mensaje tan bello. Nos ha tenido dones de servicio, de misericordia, de generosidad. No les exhibió en ningún escenario. Y en su año de metas, el cuenta de que esto fue radicalmente transformado por ellos. Eso es lo que Dios puede hacer con un don ejercido con fidelidad y con amor. Quiero hacer un paréntesis. Bueno, este, yo acabo de marcarles, sabe que recogimos una familia que estaba en vulnerabilidad y el día de ayer, pues ya es su tercer día que están durmiendo. Les comenté de pronto en la charla del sábado de Escuela de Padres que ellos ya en medio de estando en la calle, en la noche en Ciudad Bolívar, allá arriba, pusieron un aviso en el Facebook a ver si alguien les podía socorrer con alguien y apareció una persona que dijo, mire, yo tengo una casita más arriba todavía, arriba, en el montaño y yo les puedo facilitar esa casa. Pero también me decía el varón, también llegaron llamadas, y mira, ¿por qué no me entregas uno de tus hijos? Yo te ayudo. Porque no estás dispuesto a negociar. Porque también está abierto para... Eran la serie de mensajes que él empezó a recibir en su... Y pasaron la primera noche bajo un techo en una casa de lata, ¿verdad? Y el segundo día, ese día dice prácticamente morir en serio. Porque no es la urgencia alimentaria de la segunda noche, pero les escribí que me amaneciendo, me dice, anoche llovió toda la noche y la casa está llena de goteras. Y hoy le escribí, y dice, mi esposo voy a tener que hospitalizarlo y no soporta el frío. Ellos habían tenido que venir de Bogotá y se vinieron a la costa porque el médico le recomendó que viviera en tierra caliente. Ahora están padeciendo una historia la más cruel de su vida, de verdad. O sea, en un momento me escribe, o sea, nosotros que tenemos nuestra propia empresa, nuestra propia microempresa, y tenemos las consecuencias de unas decisiones que acabas de escribir. Una cosa, o sea, nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo no solamente como iglesia, no? O sea, hay personas ahí en necesidad. Y ellos llegan que lo que nosotros podemos hacer de verdad con los remedios se va a aplicar nosotros. Entonces, quiero que leamos el,
Romanos 12, 6, no sé si Mile me lo. Sí. Dice, de manera que, Pablo, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia nos es dada, si el de profecía, úsese. O sea, él está diciendo el don y inmediatamente Pablo está diciendo cómo aplicar ese don. Dice, úsese conforme a la medida de fe. Ahora explicamos un poquito. Si de servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Yo espero que usted pueda entender en esas ganas de servicio que son tan importantes para la iglesia. Un don que usted tenga ahí, que sepa que ha podido ejercitarlo y muchos de ellos no tienen que ver con dinero. O sea, hay dones que no tienen que ver con dinero. O sea, no vas a gastar dinero porque de pronto puede que no haya recursos. Puede que el corazón eh, esté un poco endurecido para ayudar a personas. Entonces, Pedro, Pedro en su primera carta, capítulo 4, 10, 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido. O sea, no podemos decir que no hemos recibido dones. Usted tiene un don específico que si no lo ha encontrado hoy, es el día que podría encontrarlo. Según el tiempo que haya recibido, ministren a otros, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno vive, no me conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, y que pertenece la gloria y el imperio por los siglos y los siglos. Amén. El verso el capítulo 12 nuevamente de Romanos, verso 9 al 11, continuó, el amor sea sin fingimiento, porque hay amor con fingimiento. O sea, si dice sin fingimiento, es porque muchas veces no decimos que amamos o aparentamos ser amorosos. Entonces, el amor sea sin fingimiento. Dice, abrazar de mano, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto al novio, prefiriéndoos unos a los otros. Mire, yo aquí hago un paréntesis mira, que hay gente que tiene emprendimiento, que tiene negocios. Por favor, busquen las personas que tienen en su propia iglesia para ayudarse mutuamente, prefiriéndonos unos a nosotros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Así que notamos que aquí hay un catálogo de dones. Pero en este caso yo le estaba diciendo, esto es sin amor, el don no funciona. O sea, el amor activo, el ejercer el don sin la condición de quererle exigir al Señor, no, mire, yo estoy poniendo mi don en servicio, ¿sabe, Señor? Estoy poniendo mi don al servicio, a ver qué me vas a dar. Tú puede que no me hables de esa forma, pero por dentro el hombre quiere negociar con el Señor las acciones de la carne que le competen al Hijo de Dios por su naturaleza de nuevo nacido. O sea, la persona que ha nacido de nuevo en el Espíritu, en su ADN lleva la misericordia, o sea, le sale por los poros. O sea, la montaña le sale por los poros, el amor le sale por los poros. El Dios o sea, le vibra, tiene, o sea, por ejemplo, una dirección que quiere ayudar, eso es lo que viene natural cuando verdaderamente eh, naces de nuevo. Así que miremos un poquito, ¿a quién le escribe esta carta? Él le escribe esta carta a la iglesia de Roma, porque es la carta a los romanos.
Pero cuando él escribe esta carta, él nunca ha ido a Roma. Esta carta es en los años 55, 57, 58, por ahí más o menos. Y la escribe desde Corinto, que él está en ese tiempo en Corinto. ¿Qué está sucediendo en la iglesia de Roma? Que ahí primero había un emperador, Claudio, emperador romano, sí. Y había sacado un edicto que ni los cristianos ni los judíos podían entrar a Roma. O sea, ese emperador lo había sacado, pero cuando llegó Nerón, derrotó esto y permitió que regresaran. Entonces empezaron a llegar nuevamente los creyentes, los judíos y los cristianos, y los que estaban mezclados en sí, empezaron a entrar a la en el servicio, en los que seguían las mismas dificultades que tiene la iglesia en sí, eran los diversos pecados que abundaban. Así que, hermanos, se convierte no solo en una carta doctrinal, sino se convierte en una carta política. Y él empieza a hablar de las ganas eh, del servicio, pero de, antes de enseñarnos los dones de servicio, él dice una exhortación muy fuerte. Y dice, por tanto, hermanos, porque está el capítulo 12, hermanos, 11 primeros capítulos hablan de la doctrina de la salvación, de la fe en Jesucristo, el perdón de Dios a través del Evangelio. Y aquí dice tres puntos. El punto seguido dice, hermanos, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio puro, santo, agradable. O sea, estaban hablando de hacer una ofrenda al Señor, un sacrificio, pero duro. Ay, no nos conforméis a este tiempo, sino renovéis por nuestro entendimiento, perdón, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, él estaba haciendo una exhortación en la iglesia. Dicen, no pueden seguir como están. No pueden seguir viviendo esa vida de pecado. Ustedes están llamados a servirlo al Señor. Ustedes están llamados a edificar la iglesia. ¿Y qué diferencia hay entre esa iglesia que había ese día y la iglesia de hoy? Pues, sabe que no hay tanta, esta iglesia sigue pecando. Sigue pecando, o sea, seguimos sujetos a las pasiones de la carne, seguimos sujetos a las metas personales, seguimos sujetos, aún todavía seguimos negociando con Dios de salvación, ya por medio de las obras de la carne. O sea, seguimos nosotros en una condición que necesitamos renovar nuestro entendimiento para saber, para conocer la buena voluntad del Señor agradable y perfecta. Entonces, este, miremos varias cosas. El servicio en la iglesia no se limita a quienes conocemos y vemos cada semana. ¿Ya? Los dones de servicio son una manera práctica de mostrar el evangelio. Hay personas que van a acceder a conocer la obra salvadora de Jesucristo gracias a ese don que el Señor puso en su vida. Gracias a eso, o sea, el don va a ser una herramienta muy poderosa para que usted pueda salvar almas y salvar vidas. Y por eso Pablo nos invita a servir con pasión y con entrega. Mm. Miremos entonces Romanos 12, Romanos 12, 3, 8 dice, déjenme leer un poco. 12, 3, 8. Usualmente ya en Milena lo puso ahí, ya ve. Ok, leamos lo del tablero. Digo pues, por la gracia que me es dada, o sea, aquí Pablo estaba hablando con una autoridad especial. O sea, iglesia de Roma, les digo, por la gracia que el Señor puso en mí, a, a, a cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué le suena a eso?
que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que no nos exaltemos nosotros, que no sean nos sintamos superiores a los demás. O sea, antes de ejercer los dones, el Señor nos está llamando a decir, mire, usted tiene que amar a su hermano en la condición que esté. O sea, no importa sus títulos, no importa sus condiciones, no importa su cargo ya en la empresa donde usted está, no importa el barrio donde usted vive, no importa la forma como se viste, no importa que usted tiene en el deporte, en la ciencia, no sé en cuál de los ámbitos nosotros nos sentimos superiores a las demás personas. Muchas veces hay personas que ven un hombre, no sé, picando cemento o ven una persona con una caja de embetunado o una persona con tinto y, o sea, vendiendo, sobreviviendo para ganarse la vida y de pronto se sienten superiores a aquellas personas que están en una condición menor. Pero no hay excepción para ninguno. Nos sentimos menos que muchas personas. Usted es un hijo de Dios. ¿Ya? Su apellido, su sangre, la sangre espiritual que corre por sus venas es de hijo de Dios. Recordemos que todos los que son hijos de Dios nacen, eh, nacen por la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo. O sea, el día que nos justifican, ahí nosotros somos herederos con Cristo, dice la Escritura. O sea, somos hijos de Dios. Muchas veces encontramos personas en el camino que dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, todos son hijos de Dios. Y que ellos son criaturas de Dios. Pero usted es hijo de Dios. Usted que ha recibido entonces, hijo heredero con Cristo. Esto es grande. No, nada. Usted que lo está diciendo. O sea, nadie tenga sino conforme a su medida de fe. Ese nivel. Pero por lo menos si no llegamos al nivel de morir, lleguemos al nivel de servir. Ya que lo que nosotros hagamos no importa que no recibamos el reconocimiento, porque estamos contribuyendo a la obra de nuestro Señor Jesucristo o a que la iglesia sea perfeccionada día a día. Y yo creo que el Señor no ha venido porque a esta iglesia le falta bastante perfección. O sea, bastante perfección. Esto se salió, vamos a ver si... Bueno, entonces, así que bueno, Pablo nos enseña 7 dones en esta porción bíblica, ¿ya? Y vamos a mirar, vamos a tratar de agruparlos por su naturaleza o por su forma para que podamos explicarlos. Entonces, empecemos. Primero él dice, digo pues por la gracia que me es dada. Ya, y él toma esa gracia como un fundamento eh, y viene y dice, esa gracia a cada cual que también está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, es lo que acabamos de explicar. Sino que piense, sino que piensa con cordura.
Estamos hablando de que, pues que no se exalte, sino que usted entienda que es un hijo de Dios. O sea, nosotros en esta etapa, en este caminar por la tierra, no vamos a recoger sino lo que hagamos para el reino de los cielos. O sea, no se trata de, no es una etapa de acumulación, porque muchas veces quisiéramos llevarnos al otro lado lo que yo creo que vivo en la vida, como bueno, vamos a conseguir bastante para poder echar por el otro lado. Cuando yo soy de un pueblo que se llama Río Sucio, ¿verdad? Y en mi pueblo había muchas reservas indígenas. Y por allá van los cazadores de tesoros, porque a los indios los enterraban con una jarrita llena de oro y de joyas. Había bastante oro en el. Entonces, cuando encuentran una tumba de indios, ahí hay un jarroncito y dentro del jarrón hay distintas cosas de oro y todavía siguen encontrando, porque la creencia era que vamos a echarle aquí un poquito de oro a ver para que cuando se vaya, pero cuando vaya a la nuestra vida, pues él pueda tener de dónde pues sobrevivir o no sé, no sé cuál es sería la palabra correcta y también creo que lo vimos en los faraones les enterraban con muchas riquezas, eh, pero el Señor es claro en su palabra. O sea, esta carne, o sea, nada de lo que es corruptible será heredado. O sea, al otro lado, porque Dios es espíritu. O sea, Dios es espíritu, punto. O sea, la cosa material no será elevada al cielo. Entonces, eh, ahí es donde Pablo dice con cordura y conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. O sea, esa porción de fe te da una posición y una tranquilidad, una medida de cómo debes caminar. Así que miremos el primer don, que se llama de proclamación y de enseñanza. Y inicia, así fue, dice en el 12:6, vamos a leerlo aquí, Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos está, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Así que empecemos con el don de profecía y ya les comenté qué es lo que sucedía con algunas personas que tienen el don de profecía. O sea, no se trata de un don de adivinación. Voy a explicar igual, leer aquí un poquito de lo que hice investigación. El don de profecía se refiere a la proclamación inspirada y aplicada a la palabra de Dios al pueblo. No es necesariamente predicción del futuro, sino comunicación de la verdad divina con poder y oportunidad. El que tiene este don percibe con claridad lo que la palabra de Dios dice a una situación específica y lo comunica con autoridad y con convicción. Hay bastantes porciones bíblicas donde habla de personas que tuvieron ese don. Habla de una persona que se llama Felipe el Evangelista, ¿verdad? Y dice que tenía hijas que profetizaban. Y cuando uno lee la cuestión bíblica de Felipe, dice que él era uno de los 7. Y yo me fui a Hechos 6 y encontré que ese uno de los 7 era una de las personas que habían sido elegidas. Recuerda que hubo un momento en la escritura, en Hechos, donde dice que los apóstoles estaban encargados de todo, pero también dice que todas las personas ponían en un fondo común las cosas que no había necesidad en la iglesia. Ojo o sea, no había necesidad en la iglesia, o sea, nadie estaba pegado a la cosa material. Pero había mucha carga para los siervos del Señor, porque no solamente tenían que administrar, sino también que evangelizar, predicar, o sea, tenían una carga muy, muy larga. Entonces, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas.
hablando de servicio. Buscad, pues, hermanos, buscad, hermanos, de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio. Oh, que estos son dones. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Recuerda que Esteban fue el que apedrearon, ¿verdad? Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, que es el papá de estas niñas, porque aquí Pablo lo está encontrando en otro lugar, que no era Judea, sino que lo encuentra en otro lugar y ya eran, no tenían el don que maravilla, el don de la profecía. Entonces, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y decían la palabra del Señor. Y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dones que había entre aquellas personas. Ahí, parte de esto muy bonito es que no había necesidades en el pueblo. O sea, todo el mundo no estaba pendiente de la cosa económica, sino que aportaban y ellos repartían con sabiduría. O sea, no había esa avidez en ese momento por las cosas materiales. Bueno, hasta que apareció Zafira y el esposo se llama aquí, Ananías, que empezaron a querer extraer del arca común parte de la venta de un bien. Así que no es necesariamente la predicción del futuro, el don de profecía, sino una comunión, una comunicación de la verdad divina con poder de oportunidad. El que tiene este don percibe con claridad lo que la palabra dice de la situación específica. Es el Señor que le habla. Pero ojo con esto, porque muchas personas utilizan esa especie de don diciendo, el Señor me dijo, el Señor me habló. Yo escuché la voz de Dios, cuando es que están hablando de su corazón. ¿Me entiendes? Cuando lo corroboras con la palabra de Dios, no hay un lineamiento de Dios para la situación específica, sino que es ellos queriendo hacer una manipulación, tal vez en bondad, de algo bueno para la iglesia, pero de parte de ellos y no de parte de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Ya, entonces, profetizar es proclamar el mensaje de Dios de una manera fiel, así como la luz revela lo que está oscuro, la profecía revela la verdad de Dios en el corazón, así como el médico aplica el remedio adecuado, la profecía aplica la palabra precisa para consolar, para corregir, para fortalecer, así como el vigía advierte al pueblo, o sea, el vigía que está en las torres, ¿verdad? Advierte al pueblo lo que viene, el profeta llama a la iglesia a responder a los propósitos de Dios en el presente. Y los profetas siempre estuvieron eh, preparados, o sea, recibiendo mensaje de Dios para combatir el pecado, para decirle a los gobernantes, mire, usted está haciendo mal. Para los profetas, muchas veces los verdaderos profetas no son tan queridos. O sea, la iglesia no es que le agrade a los profetas porque hablan con la verdad. Y usualmente un profeta ya, lo que a Dios no le agrada. La gente quiere oír es la profecía de la prosperidad. Vienen cosas buenas para su, para su vida. El Señor le dice que el negocio va a prosperar grandemente. Entonces, no es la forma como se ejerce el don de la profecía. O sea que tengan cuidado cuando ustedes escuchen en internet que pueden oír de pronto una prédica de ultra prosperidad. O sea, no es así. Yo esta semana queriendo buscar algo para una persona, entré en una predicación buscando la vasija de la viuda, la que llenó de aceite. Y era una predicación de prosperidad total que no se ajusta a la palabra. Entonces, el uso responsable. Por eso Pablo ordena que quien tiene este don, lo use, no lo suspende. Que hable con la fe que Dios le ha dado, sin añadidos humanos, sin buscar protagonismo, sino dejando que el amor del Señor atraviese
la incredulidad, que despierte la obediencia y alinea a la congregación con la buena voluntad de Dios. Esa es la función del don de profecía, y no adivinación. Dice Pedro en la segunda, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí lo está corroborando Pedro. O sea, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios iban siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no viene de hombre. Entonces, no sé, porque yo muchas veces escucho, ¿no? El Señor me dijo, es como quien dice, bueno, yo le voy a decir y le pongo esta máscara para que suene espiritual, ¿me entiende? Pero muchas veces el Señor no ha dicho nada. Y nosotros queremos que alguien haga un cambio aplicando esos mensajes. No es así. Mm. Estas personas se convierten en mensajeros de su propio corazón y no del Señor. Jeremías 23:16. Si me lo lea Albert, por favor. Jeremías, antes que yo le gane. 23:16. Sí. El primero que lo diga. Bueno, ya ganó Milenio. ¿Qué pasa en Jeremías? A ver, Jeremías es un profeta que vivió en la época justo antes de que el Señor se llevara cautivo a Babilonia al pueblo de Dios. Y el Señor le estaba mandando avisos con Jeremías. Y les decía, vuélvanse a mí, quiten el pecado de su vida. Y ahí aparecieron profetas falsos que decían, no, 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 el Señor no nos va a llevar, el Señor, o sea, habían falsos profetas. Y el Señor, este, el Señor disciplinó a esos profetas. O sea, los disciplinó y muchas de las disciplinas eran con muerte. Y Jeremías decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con buenas esperanzas, y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces se cierra eso. O sea, es bien importante saber a quién escuchamos. O sea, bien importante y pues eso viene de una intimidad con el Señor. Otra cosa que dice es que, entonces, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, cada uno cuenta a su compañero. ¿Cuándo se olvidaron mi nombre con Baal? Tremendo. Eso está en donde. En Jeremías 25. Entonces, sí, esto es una historia larga, es un capítulo bastante importante de entender este mensaje que el Señor nos está trayendo hoy. Pero vamos a entrar en el don de la enseñanza. Aquí hay varios maestros que vibran. Dayana es una no está Dayana aquí en la sala. Sí, está enseñando, está enseñando a los niños. O sea, qué bendición. Yo estos días estaba allá en la parte de atrás, en la cocina que queda al lado del salón del salón de donde ella imparte clases a los jovencitos más grandes de acá, de la iglesia de Mundo Celeste, y está dándoles un mensaje que yo decía, pero ¿cómo no tenemos 100 años viviendo de lo que ella está diciendo a estos jovencitos? O sea, claro, son casos firmes, estar en las manos de Dayana, una sierva del Señor que le digo tener ese don de la enseñanza. Y de hecho, ya está estudiando, capacitándose para ejercer el don de maestra. Tuvimos a Julio la semana pasada, el viernes pasado, tuvimos a Julio. Bueno, yo creo que muchos vieron y Julio y la capacidad que el Señor puso en su vida. O sea, tuvo una capacidad tan impresionante que casi no tiene que mirar la Biblia, pues la tiene metida en la cabeza todo. Ya es, no sé dónde le cabe tanto el chip que lo tiene bastante grande de aprender. Y bueno, hay varias personas que tienen ese don. ¿Ustedes creen que el don de la enseñanza es importante para la iglesia? ¿Mm? Que si no, es importante, pero es tan importante como el otro don de la privacidad. Ajá, muchas veces no, pues es muy importante. No es más importante que el que limpia la iglesia, ¿entiendes? Todos los dones son importantes.
O sea, no hay, el Señor es claro en la iglesia, o sea, admiramos yo admiro a Julio, de verdad, admiro a Dayana, admiro a todos los que tienen ese don especial, pero es parte simplemente de un don que fortalece la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Listo. Entonces, el maestro no solo tiene una palabra, sabe explicarla, analizarla, conectarla con la vida práctica. Mientras el profeta proclama, el maestro explica. O sea, ahí hay dos cosas diferentes totales. Pablo de 4 años en Éfeso, enseñando diariamente en la escuela de Tirano. Esdras, en el Antiguo Testamento, que habían preparado su corazón para inquirir la ley del Señor. O sea, las generaciones habían perdido por 70 años, se habían desconectado de la palabra de Dios. Y ahí estaba Esdras trayendo enseñanza a su pueblo de Dios, en un pueblo que había olvidado prácticamente la palabra de Dios. Si la profecía es el destello de luz que ilumina, de pronto en un cuarto oscuro, la enseñanza es la instalación eléctrica. O sea, fíjese que cada cosa va cumpliendo una función. O sea, pues usted podría poner el foco, pero si no hay instalación, no funciona. Así funcionan los dones para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y no son necesarios y ninguna reemplaza a la otra. Listo. Eh, el siguiente don es el don de servicio. En Romanos 12:7 dice, como si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. El don de servicio es la capacidad o el impulso. Mira que esto es bastante importante. Yo quiero que estén atentos a lo que voy a expresar acá. Es la capacidad y el impulso de identificar las necesidades prácticas y no satisfechas de las personas y para satisfacerlas con alegría. Es una persona que ve la silla desacomodada y la acomoda. ¿Conocen alguno? Ve la silla desacomodada y la acomoda. ¿Ya? Ve al visitante confundido y lo orienta. ¿Verdad? En la cocina sucia y la limpia sin decirle. Mira, esta semana estaba Karencita acá y estaba viendo unos platos. Ya vino a visitarme y cuando yo la veo estaba lavando los platos. O sea, nadie, son dones que pone el Señor en la vida de las personas. Yo le dije, Karen, por favor, lávame los platos. No, no. Me avergüenza un poco pero yo la vi y estaba ya fajada con el jabón. Es un don, ¿me entiende? Es un don. Ella no lo estaba haciendo por obligación, sino es que le nace, ¿entiendes? O sea, el don del servicio nace, ver en donde hay una carencia para yo suplirla. Ve la necesidad logística del evento y la resuelve. Ve, no busca reconocimiento porque su satisfacción está en la necesidad suplida, no en el aplauso recibido. O sea, qué eso es. Este, había una mujer que se llamaba Tabita, ¿verdad? Que esa mujer le servía a todas las personas y ella era costurera y le hacía los trajes a todas las personas y un día Tabita murió. Pero, pero Pedro estaba cerca de ahí del lugar y dice que mandaron por Pedro y Pedro vino hasta donde estaba ella y le dijo, salgan. Y Pedro oró, se arrodilló, oró y le dijo, Tabita, levántate. Y Pedro la resucitó, pero sí, el punto es que ya está escrita en la escritura porque era una mujer de servicio. Bueno, de repente personas vivieron así 100 años y ya no están por ahí. Bueno, todavía estamos hablando de otros, que era el nombre de servía con obras de caridad y ayuda. Un, 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 una, un componente, ¿no?, del don de servir es dar con generosidad. Compartir los recursos materiales con alegría y desprendimiento no es por obligación, no es por vergüenza, sino es que nace del corazón dar yo leía esto y yo me acordaba de aquella familia que está tirada y esta mañana me mandan ese mensaje con ese hombre en la cama que no se puede levantar. Y yo decía, yo no estoy ahí, no estoy, se pone este hombre, se entra. No pudimos poner a este hombre en un lugar más, o sea, claro, hicimos algo, ¿me entiende? Pero yo no sé, de pronto nos captamos, bueno, ya yo ayudé, ¿me entiende? Yo no sé hasta dónde nosotros tenemos que ir para rescatar una familia de 6 niñas que están ahí aguantando frío en lo más recóndito de la altura. O sea, ustedes han oído de Ciudad Bolívar. Bueno, esto está más arriba. Ahí me mostró por una ventanita el desfiladero, la misma casa
tiene escalones adentro donde están metidos. Era un empresario hace 15 días. Tenía su propia empresa. Hace 15 días estaba haciendo zapatos para vender. Estaba preparando para diciembre y ahora está tirado allá, o sea, hoy no se ha podido levantar. Ustedes pueden creer eso. Compartir los recursos materiales con alegría y desprendimiento. Y Pablo habla en Corintios de la iglesia de Macedonia que daba en simplicidad. Ya era una iglesia que estaba pasando dificultades, pero eran espléndidos dando. No importaba que tenían dificultades económicas, pero eran espléndidos dando. O sea, es una cosa increíble. El don de la exhortación, que también es un don de servicio. Motivar, aconsejar, fortalecer la fe de otros. El don de la misericordia. Mostrar compasión y cuidado hacia los demás vulnerables. Y el Señor tiene un regalito especial. Nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y cuando ellos le preguntan ¿qué es la misericordia?, le preguntan, y el Señor dice: una persona iba hacia Jerusalén en su cabalgadura y fue asaltado, y pasó el levita, y pasó el sacerdote, y pasó no sé qué, o sea, todo esto, no, yo no lo puedo tocar porque está contaminado, está impuro. Y pasó el que menos debería, el samaritano, que no se trataban con los judíos porque supuestamente eran pecadores. Y este lo sanó, lo curó, limpió sus heridas, lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón y le dijo: mira, cuídamelo, yo vengo en 2 días y si algo hace falta yo lo coloco. Misericordia. 2 denarios, que era un cuadrante, algo así. El don de la administración, o sea, organizar, dirigir y coordinar la obra de la sabiduría, con sabiduría. O sea, hay gente que tiene el don para dirigir cualquier situación. Pero ojo que esto no se confunda, porque hay personas que tienen ese don, pero su genio es tan terrible que nadie los quiere seguir. O sea, hay personas que tienen el don de presidir, es como lo llama la palabra de Dios. O sea, donde quiera que hay una situación, donde quiera que hay que sacar un barco adelante, Él es el que va a llevar el timón, es el que sabe identificar los dones, los talentos, las habilidades de las personas. Pero muchas veces su pasión por sacar el proyecto adelante hace que dañe los corazones de las personas por su forma de transmitir. O sea, ahí el que tenga ese don necesita poner el amor como para poder trasladar, porque estas son las personas que saben: este no puede, este no lo hace como yo lo hago. Y entonces empezamos a crear distanciamiento y aún crear enemigos. Hay personas que entran en el liderazgo de un proyecto, pero salen con muchos enemigos en el camino. Pero si el Señor puso ese don, úselo para levantar la iglesia y para que el lugar donde el Señor lo haya colocado, en una empresa, se convierta en un altar. Que la gente diga: yo quiero ser como ese cristiano que está aquí, que dirige, que está comprometido, que se pone el uniforme, que no solamente sabe mandar, sino que sabe hacer, que sabe dirigir, que sabe levantar, o sea, tiene el Espíritu Santo. El don de la hospitalidad, abrir el hogar y compartir con amor. Muchas veces en este tiempo pues no podemos por las dificultades que hay, pero hay muchas veces y quiero contarles aquí esta persona fue a donde un familiar, ¿verdad?, con sus niñas, y le dijeron: no te la recibimos, y lo mandaron a la calle. O sea, 5 niñas, o sea, lo mandaron a la calle. Usted me puede entender, o sea, siendo un familiar, siendo un hermano, siendo las sobrinas, ¿cómo es posible que los hayan despachado? El Señor dice, primera de Pedro 4:9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. El don de ayuda, apoyar en tareas sencillas pero vitales para el cuerpo de Cristo. Después los que comían se sanaban y ayudaban a los que ministraban, los que tienen el don de lenguas. Bueno,
Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que Dios en todo sea glorificado. El don de exhortación. Este es un don, es la capacidad de acercarse al que está caído para levantarlo. Ojo, que de pronto tenemos una acepción del don como para hablarle al que está en pecado y en error. Pero mire que es más amplio todavía. Es al que está desanimado para animarlo, al que está equivocado para corregirlo, al que está en pecado para restaurarlo, siempre con amor, con oportunidad y con convicción. El que tiene este don tiene la sensibilidad especial para levantar el estado emocional de los demás y una capacidad natural para hablar la palabra precisa en el momento preciso. O sea, es un tremendo don. Es un tremendo don. Son las personas que pueden animar, aconsejar, fortalecer en la fe, llamando a la obediencia a los otros o llamándolo a la esperanza. Son las personas que pueden dar consuelo a través de la esperanza en medio del sufrimiento. Son las personas que pueden llamar al arrepentimiento al que está desviado, al que está en pecado, hablándoles con amor, pero con firmeza. Son las personas que pueden motivar a la iglesia a vivir en santidad en el servicio. Así que es importante distinguir el don de exhortación de la simple simpatía. No se trata de simpatía, se trata de un propósito de Dios a través de eso que puso en usted. Bueno, viene este don que es el don de provisión y gobierno. Ya los tres últimos dones de Romanos 12 son generosidad, presidencia, o sea, gobierno, y misericordia. Los que garantizan que la iglesia pueda mantenerse en pie, que pueda funcionar con orden y pueda responder a las necesidades humanas más profundas. El don de generosidad es la capacidad de dar con libertad, alegría y sabiduría, sin el cálculo del retorno. O sea, no es una cosa para negociar con Dios. Señor, doy, pero tú sabes mis necesidades. No. O sea, el que tiene el don da sin pensar en la respuesta porque es parte de su ADN. No es simplemente tener recursos económicos, es la inclinación sobrenatural de compartir lo que se tiene, bien sea tiempo, bien sea dinero, bien sea habilidades, bien sea espacio, con una actitud de abundancia y sin el peso del apego a lo material. Wow. Pablo le añade a esto, o sea, lo reafirma: el que lo tiene, hágalo con liberalidad, con sencillez, sin reservas, sin dobleces, o sea, auténticamente. Y hay un buen ejemplo en la Biblia de esos. Un día nuestro Señor Jesucristo llegó a Jericó y ahí estaba el líder de los publicanos. Los publicanos eran los que le cobraban el impuesto a los judíos de parte del Imperio Romano y no eran queridos. Y parece que Zaqueo era un hombre bien perverso que le quitaba las cosas a los demás. Y el encuentro que tuvo con Jesucristo, como era bajito, él se subió a un árbol y entonces Cristo le dijo: bájate del árbol porque vengo a posar en tu casa. Y ese encuentro con Cristo le transformó el corazón. Y dice entonces Zaqueo, Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, es un cambio en el proceder. O sea, él tenía una avaricia en su corazón y el conocer a Cristo le cambió su vida totalmente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo un momento donde una viuda pobre echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús, llamando a los discípulos, les dijo: de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Y Pablo dice, cada uno deje como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, el don de la presidencia, el que tiene este don, piensa naturalmente en sistemas, en procesos, en roles, en responsabilidades, ve el panorama completo. Esta persona que tiene este don ve el panorama completo, identifica quién debe hacer qué y motiva a cada persona que haga su función. Y Pablo le añade aquí, con solicitud, con diligencia, con urgencia, con celo. Y un buen ejemplo de esto es cuando el Señor puso en el corazón de Nehemías el copero. Él simplemente lo que Nehemías hacía 1000 kilómetros allá en el imperio donde estaban, era probar la comida del rey. Ese era el cargo de Nehemías, probar la comida del rey para ver si el rey no lo envenenaban. Entonces él probaba la comida, pero el Señor puso en el corazón de él que los muros estaban caídos. Y entonces viene Nehemías y se produce la restauración. En todo el capítulo 3 de Nehemías él empieza a distribuir el trabajo por familia, porque era grande lo que había que hacer y era muy poquito el tiempo que había. Y entonces cada familia, sacerdote y líder, tomó una parte del muro y lo restauró, pero por dirección de Nehemías. Aunque eran diferentes en oficio y posición, todos se unieron en un mismo propósito. Nadie trabajó solo, la reconstrucción fue fruto de la colaboración, el compromiso. Y en el capítulo 4 viene la oposición. Él se encuentra con la burla y con la amenaza. Estaba Sanballat y Tobías, se burlaron y planearon ataques para detener la obra. O sea, el maligno nunca va a estar quieto, va a estar mirando a quién te envía para desviarte. Trabajó con armas y herramientas. El pueblo trabajaba con una mano en la construcción y con la otra con la espada en la mano para defenderse. Así que los animó en medio del temor, los fortaleció y los animó para que defendieran la obra de Dios. Y está el don de la misericordia, que es la capacidad de identificarse profundamente con el sufrimiento del prójimo y responder a él con compasión activa y sostenida. El que tiene este don no puede pasar indiferente ante el dolor ajeno. Siente el sufrimiento de los demás con una intensidad especial y es movido a actuar de maneras concretas para aliviar el sufrimiento del hermano. ¿Ya? Y Pablo le añade ahí, con alegría, no con lástima o con descendencia, sino con alegría genuina, ya, con el poder de servir. Así que cerremos nuestro mensaje. ¿Cómo identificar mi don de servicio? O sea, y quiero darles 4 puntos que les pueden ayudar. Lo primero es pasión. ¿Qué necesidad en el cuerpo te mueve con más intensidad? ¿Qué área de servicio te produce más alegría cuando la ejerces? Lo otro es el fruto. ¿Hay alguna evidencia en tu vida del servicio que bendice a otros? Es posible que ya muchos, y sé que muchos de ustedes han dado evidencia que tienen un fruto, de uno de los frutos o uno de los dones que produce. Y lo otro es que aquel que tiene el don tiene una facilidad sobrenatural. Hay algo que haces para el reino con una naturalidad que sorprende, ¿verdad? Y lo otro es que la iglesia corrobora ese don que el Señor puso en tu vida, o que el Espíritu Santo puso en tu vida. O sea, el don verdadero no necesita autoproclamarse. Él está ahí listo para ser utilizado en los demás, no en mí mismo. Así que quiero concluir pues cerrando la información. Los dones de servicio son tan espirituales como cualquier otro. O sea, no hay una diferenciación entre los dones, porque todos sirven para el crecimiento de la iglesia y cada uno tiene esa cualidad que le distingue. La iglesia necesita todos los dones para funcionar saludablemente. Una iglesia con muchos predicadores y pocos servidores está desequilibrada. Una iglesia con muchos servidores y pocos maestros también está desequilibrada. El servicio tiene una fiel recompensa eterna, porque el Señor en su palabra dice, cuando le da las parábolas de los talentos, cierra con esta frase que dice: y su Señor le dijo, buen siervo y fiel,
Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que quiero hoy exhortarles de verdad a que no se queden sentados en la silla y que revisen cuáles dones están ahí quietos que puedan ser utilizados para la obra del Señor. Y no tiene que ser en este salón, o sea, allá en la comunidad donde usted vive, allá en el lugar donde usted trabaja, allá en medio de su familia, no sé en dónde. Ese don es necesario. Si tienes el don de la generosidad, da con liberalidad, no con cálculo. Si tienes el don de la misericordia, ejércelo con alegría, no con lástima. Si tienes el don de la presidencia, lidera con solicitud y con diligencia, no con autoritarismo. Si tienes el don del amor, usa cualquiera de los dones que el Señor puso o el Espíritu Santo puso. Un punto más es que valores a los demás, especialmente a los invisibles. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste públicamente al hermano que limpia el templo, al que visita a los enfermos, a la que ora por nosotros acá? ¿Cuándo le dimos agradecimiento o cuándo le felicitamos por hacer su trabajo? O sea, cuando le resaltamos el honor a aquellas personas. Así que bueno, necesitamos hacer cambios en nuestra vida y comenzar a servir una vez identifiques tu don. Recuerda que servir a la iglesia es servir al Señor igual. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos Dios sea glorificado. Cuando sirves con tu don, no estás simplemente ayudando a la organización, estás sirviendo al Señor de la gloria en perspectiva que transforma el servicio del mundo en adoración. Así que quiero invitarles y quiero que oremos, ¿verdad? Tal vez hoy has visto que hay dones que están ahí guardados, que el Señor puso más misericordia de la que has ejercido en este tiempo, que el Señor puso más capacidad administrativa, pero no la has puesto al servicio del Rey de los cielos, que el Señor te dio capacidad para dar generosamente, pero tus temores te han hecho creer que si ejerces ese don puedes quedarte en la ruina o en la calle. Así que yo le oro al Padre: amado Señor, te doy gracias, porque sé que tú has puesto tu iglesia y sé que has puesto este mensaje hoy para que tus hijos busquen dentro de sí y ejerzan el don que tú les pusiste, Padre de los cielos. Yo te pido que levantes a los varones, a las mujeres, Señor, que levantes a las personas y puedan en oración, en intimidad contigo, decirte: Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero dejar mis temores, yo quiero dejar mi vanagloria y quiero ser útil en el reino, en esta tierra, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Que ellos te digan: Señor, me comprometo a servirte, me comprometo a usar los dones y talentos que tú pusiste en mi vida, Padre. Oh Rey de los cielos, gracias por esta mañana, Señor, gracias por el mensaje. Gracias, Padre de los cielos. Hoy somos barro en tus manos, Señor, para que tú nos moldees, para que tú nos transformes, y si es necesario pasarnos por el fuego, Señor, te pedimos que lo hagas para que tú seas glorificado en todo, amado Señor. Gracias. Te oramos por nuestros hermanos de Venezuela, te oramos por la familia Ovaque Díaz, Señor. Te oramos por todas las personas que tienen hoy una enfermedad, Señor. Sana, Señor, te lo pedimos con todo el corazón, conforme a tu propósito. Sana a nuestros enfermos, Rey de los cielos. Tú tienes el poder, Señor, tú eres sobrenatural. Tú obras milagros, Señor, en la vida de nuestros hermanos. Padre amado, gracias, Señor, por lo que hoy nos enseña, Señor. Te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, Señor. Te entregamos este día, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en las familias, en las personas, en los matrimonios, Señor, en la relación con nuestros hijos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos.